Les voy a mostrar ahora cómo aplicar un relleno de vectores y patrón de vectores y un relleno de mapa de bits, patrón de mapa de bits. Así que primero que nada abrimos CorelDRAW. Voy a dibujar dos figuras para probar. Voy a empezar con la de arriba. Ahí vamos a probar un relleno de patrón de vectores. Primero que nada tenemos que seleccionar la herramienta relleno interactivo como veníamos haciéndolo antes. Ahora, dentro de los tipos de relleno que nos ofrece la herramienta, el cuarto desde la izquierda es relleno de patrón de vectores. Seleccionando un clic allí, ya elegimos ese tipo de rellenos. El objeto al cual estamos aplicando era el que estaba seleccionado, ¿sí? Pero si no, en este momento ustedes podrían seleccionar el objeto que quieran aplicarle el relleno. Entonces seleccionan el objeto, seleccionan el tipo de relleno, patrón de vectores, y luego desde aquí van a poder elegir, desde el selector de relleno, van a poder elegir el tipo de relleno de patrón de vectores que desean. No sé, podría ser cualquiera, por ejemplo este. Le hago un clic encima y luego un clic en aplicar. Como verán, cuando uno utiliza este tipo de rellenos, aparecen una serie de manejadores que son un rombo en el centro. Ese rombo sirve para mover el patrón. Arrastrando desde ahí podemos elegir qué parte del patrón va a quedar en el centro. Tenemos un círculo. Ese círculo nos va a servir arrastrando desde él en sentido horario o antihorario. Vamos a poder girar el patrón y a su vez, si arrastramos hacia afuera lo agrandamos y si arrastramos hacia adentro lo achicamos y el patrón queda más pequeño. El patrón es como un piso de mosaicos, o sea, se repite una misma imagen una cierta cantidad de veces hasta cubrir el espacio que uno desea rellenar. Por último, estos dos rectángulos sirven para deformar el patrón horizontalmente y para deformarlo verticalmente. Y el círculo, como les había dicho, para girarlo. Una vez que terminan, hacen un clic sobre la hoja y ese patrón está listo. La ventaja del relleno de patrón de vectores es que, como es un dibujo vectorial, uno lo puede ampliar todo lo que necesite y el patrón no va a perder calidad, o sea, nunca se va a pixelar. Uno lo puede ampliar lo que necesite y siempre va a quedar bien. En el rectángulo de abajo le voy a poner un patrón de relleno de mapa de bits, que es el siguiente botón en la barra de propiedades al patrón de vectores. Una vez que seleccionen ese tipo de relleno, van a poder desplegar desde el selector de rellenos y elegir el patrón deseado. Por ejemplo, le hago un clic sobre el patrón que deseo, le hago un clic en el botón aplicar y lo tengo allí aplicado. Los controles son iguales que en el patrón de vectores, pero tengan en cuenta que esta no es una imagen de tipo vectorial, sino que es una imagen de tipo de mapa de bits. Por lo tanto, cuando uno lo amplía, la imagen va perdiendo calidad y, llegado el caso, uno puede llegar a notar pixelación en el relleno si uno lo amplía demasiado. El relleno de mapa de bits se suele utilizar para representar materiales, por ejemplo piedra, metal o algún otro tipo de textura real del cual uno tenga una fotografía, por ejemplo. También se pueden tomar texturas a partir de fotos, cosa que les voy a explicar en el trabajo práctico. Pero a partir de una fotografía uno puede tomar una textura de allí.
y convertirlo en un relleno de mapa de bits. Bueno, muy bien, esto es todo por ahora. Les voy a mostrar ahora cómo resolver el trabajo práctico número 13. Primero que nada, entren a la carpeta de descargas, curso de CorelDRAW, trabajos prácticos, trabajo 13. Allí se van a encontrar, en principio, un archivo de Word llamado TP13. Ese es el enunciado. Les recomiendo abrirlo y tenerlo minimizado para poder ir revisando. Allí tienen qué es lo que van a hacer y cómo. ¿Sí? Igualmente les recomiendo tenerlo minimizado para consultarlo cuando haga falta. Luego van a encontrarse un archivo de Corel llamado TP13, lo tienen que abrir. En la página 1 vamos a probar relleno de patrones. Esta imagen que ven aquí es la muestra, cómo les va a quedar, lo corremos a un costado. Y debajo veremos las formas a las cuales les vamos a aplicar esos rellenos. En principio vamos a elegir el primero de los objetos, luego entramos a la herramienta relleno interactivo y dentro de los tipos de relleno vamos a elegir el cuarto de la izquierda, relleno de patrón de vectores. Una vez que lo hayan hecho, tienen que elegir el tipo de patrón que desean. Desde el selector de relleno lo van a poder hacer. Este de aquí sería el que vamos a aplicar en este primero. Le damos un clic en la muestra, un clic en el botón donde dice aplicar. Si ustedes se fijan, están a diferente escala. Este está más chiquito como lo tengo yo ahora. Así que desde el manejador circular voy a arrastrar hacia adentro para achicarlo. Así hasta que vea que está en una escala similar a lo que tengo en la muestra. Les recomiendo cuando hagan esto acercarse un poco a la hoja. Una manera fácil de hacerlo es girando la rueda del mouse. De esa manera hacia un lado se acercan y hacia otro se alejan. Entonces, bueno, vamos a tratar de darles un tamaño similar. Recuerden que pueden mover el patrón arrastrando desde el rombo que está allí y tratan de ubicarlo de la forma más parecida posible a lo que ven en la muestra. Cuando terminan con ese, pasan al siguiente. Este sería este de acá. Así que de vuelta vamos a ir a relleno de patrón de vectores y vamos a elegir estos azulejitos pequeños. Lo tenemos que achicar un poco. Y ahí queda más o menos igual. El siguiente sería este, así que vamos a seleccionar el objeto con un clic y allí vamos a relleno de patrones y seleccionamos este otro. Lo aplicamos, como verán hay que achicarlo también un poco. Y recuerden que lo pueden mover desde el rombo, arrastrarlo un poquito para ubicar en el centro la parte del patrón que ustedes quieran destacar. Y por último, la estrella, que va a tener ese patrón en blanco y negro, también es un patrón de vectores, este de aquí. Recuerden de achicarlo, moverlo
y allí ya lo tienen. Una vez terminado con eso, nos alejamos girando con la ruedita del mouse. Con la herramienta selección vamos a seleccionar la imagen de muestra y con suprimir la eliminamos. Ahora pasamos a la hoja 2 y hacemos lo mismo. Arrastramos a un costado la imagen y vamos a empezar a aplicar los rellenos. Pero en este caso son rellenos de patrón de mapa de bits. Así que vamos a seleccionar el objeto, vamos a elegir la herramienta relleno interactivo, vamos a elegir no el botón que veníamos usando antes, sino el siguiente a su derecha, relleno de patrón de mapa de bits, y luego vamos a elegir desde el selector de rellenos cuál es el relleno que corresponde. Sería este, que es como una cuerina. Así que seleccionamos ese relleno, lo aplicamos y prácticamente ya estaría listo. Al igual que con los rellenos de patrón, uno puede achicarlos, agrandarlos, girarlos y deformarlos. Y arrastrar el rombo para ubicar mejor la parte del patrón que uno desea en el centro de la figura. El rayo, la forma con forma de rayo, vamos a utilizar allí un patrón de mapa de bits que son las cañas estas. A esto lo vamos a tener que achicar y a su vez girar como lo ven en la muestra. Una vez que logran algo similar, pasan al siguiente. La hojita que está acá sería este último y lo tienen que achicar hasta que tenga un tamaño similar. La gota va a llevar los granos de café, que son estos de aquí. Y allí lo tienen, solo lo tienen que achicar un poco y arrastran desde el rombo para ubicar de manera similar el patrón dentro del objeto a lo que ven en la muestra. Y allí estaría listo el relleno de patrón de mapa de bits. Seleccionamos la imagen de muestra y la borramos. En la hoja 3, en la página 3, también vamos a correr a un lado la muestra y vamos a aplicar estos rellenos que ustedes ven allí. Son de tipo mapa de bits, pero la diferencia es que estos rellenos no están en el selector de rellenos, sino que los vamos a tomar, los vamos a importar directamente desde un archivo que podría ser una imagen JPG, una imagen cualquiera, una fotografía por ejemplo, y podríamos convertir eso en una textura para rellenar un objeto. El de arriba es un relleno con aspecto metalizado, es oro, y el de abajo es un patrón hecho con cohetes y los planetas que ven ahí. Entonces, bueno, vamos a empezar por el objeto de arriba, lo vamos a seleccionar y vamos a entrar, como siempre, a la herramienta relleno interactivo. Vamos a elegir el tipo de relleno patrón de mapa de bits, pero ahora en lugar de elegir desde el selector de relleno, vamos a ir a el botón editar relleno. Tocando allí vamos a poder utilizar este botón que dice nuevo origen a partir de archivo para tomar la textura presente en un archivo de imagen de mapa de bits y eso convertirlo en un relleno. Entonces seleccionamos ese botón y vamos a poder ver las texturas que están dentro de la carpeta del trabajo 13. Si a ustedes no les llega a mostrar esto, búsquenlas en la
carpeta del trabajo 13. Adicionalmente les dejo una carpeta con texturas adicionales, varias decenas de texturas, por si quieren probar ustedes o tener, ¿no? Las texturas se bajan de internet y es muy fácil conseguirlas. Pero aquí les dejo una cantidad para que prueben. Entonces, el primero de los objetos va a llevar el relleno de oro. Así que seleccionamos ese archivo y le damos un clic en el botón que dice importar. Le damos ahora aceptar y allí veremos el mismo patrón que en la muestra. Lo tendríamos que girar un poquito para que quede igual. Lo podemos ampliar, lo podemos mover, en fin, hasta darle el aspecto que uno desea. Luego al segundo objeto, esta especie de diálogo, vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos el objeto con un clic, vamos ahora a relleno de patrón de mapa de bits y vamos a importar el relleno como hacíamos antes desde el botón de editar relleno. Tocando aquí, nuevo origen a partir de archivo, podremos seleccionar el otro archivo del cohete y darle a importar. Ahora le damos a aceptar y todo lo que tendremos que hacer es girar el cohete, achicarlo, ubicarlo más al centro de nuestro objeto arrastrando desde el rombo. ¿Sí? Ustedes le pueden dar el ángulo que deseen, pero ahí más o menos tendría un tamaño similar. Una vez que terminen esto, ya lo guardan y me lo envían. Hasta luego.